Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a Vía Pública. El gobierno difundió una circular que planteaba que aquellos trabajadores o trabajadoras que sean pacientes COVID o contactos estrechos pueden realizar teletrabajo si su condición de salud lo permite. Bueno, esto desató la molestia de algunas organizaciones gremiales y parte de la oposición. De acuerdo a lo que se señala el documento, los empleados que hayan tenido contacto estrecho con una persona contagiada con la COVID-19 pueden, no es que deban, pueden optar por continuar trabajando a distancia. Esto si es que se sienten bien, si es que no tienen síntomas, si no hay problemas y si es que pueden trabajar a teledistancia, sí, con el teletrabajo. Bueno, sin la necesidad todo esto de requerir una licencia médica. Bueno, en vista de lo anterior, diputados de la oposición cuestionaron la circular calificándola como absurda y evaluando recurrir a la Contraloría para que se aclare la legalidad de esta medida. Da la impresión de que absurdo sería que a alguien lo obligaran a trabajar. Pero si alguien es contacto estrecho y por precaución no va a trabajar, puede teletrabajar, se siente perfectamente bien, lo absurdo sería no trabajar. En tanto, el vocero del gobierno, Jaime Belolio, afirmó que esta es una circular pro trabajador, ya que se está traspasando una ventaja al ser protegido frente a esos mismos derechos. Es decir, la ventaja de que si usted fue contacto estrecho, no se sienta obligado, pueda quedarse en su casa si es que su trabajo se lo permite y no se exponga, favoreciendo a la persona. Pero hay una distinta interpretación también. Vamos a la mesa de trabajo y de conversación esta noche. Y hablando de vacunas, que es un tema que nos importa mucho, por razones más que obvias en estos tiempos, y porque Chile está vacunando mucho, y porque estamos todos atentos a los calendarios cuando nos va a tocar, sabemos que Chile tiene contratos previos, y ya incluso han llegado vacunas de Pfizer, Sinovac, falta, si no me equivoco, la de Oxford AstraZeneca, que no ha llegado, pero tenemos ya Sinopharm, que debiera llegar. En fin, hay contrato con algunas, pero aparece algo nuevo. Aparece una de un laboratorio que se llama Novavax. ¿De qué se trata? Bueno, vamos a conversar con el gerente general de Desert King Chile, Andrés González. Andrés, muy buenas noches. Gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Hola, Matías. Muy bien, gracias. Bueno, Súper bien. Gracias por invitarme. A ti por atendernos hasta ahora. Por lo que estaba leyendo, esto Novavax es una preparación que le llaman las vacunas, que es sueco-estadounidense, pero que tiene algunos elementos que provienen de nuestro país. ¿Y esto qué significaría? Cuéntanos de qué se trata primero de lo general, luego lo particular. A lo general, bueno, efectivamente, Novavax es un laboratorio sueco-estadounidense que lleva bastante tiempo trabajando en desarrollo de vacunas y tiene una tecnología que se basa en nanopartículas bien especial. Y la vacuna que ellos están desarrollando es una vacuna que tiene varias gracias. Si me permites, por favor. Las vacunas están hechas de dos componentes. Esencialmente, uno es el componente activo de la vacuna y otra es su adyuvante, ¿no? Uh-huh. El componente activo de la vacuna, el antígeno que también llaman, en el caso Novavax está hecho de una nanopartícula que se replica bajo células de polilla, de una polilla especial. Y la gracia que tiene ese antígeno es que imita la superficie exterior del virus. ¿Ya? Y hace que el cuerpo reaccione contra esa estructura que es muy parecida a la estructura del virus y por lo tanto también hacia el virus. Entonces es una tecnología distinta porque no contiene material genético modificado como muchas otras vacunas. Claro. Y esa es una gracia porque el movimiento antivacuna no es gente vociferante, es gente que sabe y tiene algunas suspicacias contra virus modificados que contienen vacunas. Yeah. Bueno, eso es una parte. Y lo otro, que es súper relevante, es el adyuvante.
El adyuvante es un potenciador de la actividad del antígeno. Es decir, el adyuvante permite que la actividad del antígeno se multiplique en el cuerpo y por lo tanto permite escalar de una producción de laboratorio a una producción a nivel industrial. Eso es súper importante. Me Y dijiste normalmente, que escale de qué, me dijiste, perdón, que no te entendí bien. perdón, que escale de una producción a nivel de laboratorio a una producción a nivel Más industrial, masiva. porque potencia la actividad del antígeno. Entonces se requiere menos antígeno por unidad de vacuna. Ya. Esa es la gracia del adyuvante. Y el adyuvante, bueno, tiene varios quehaceres. ¿Una o dos Y dosis? la de Novavax, Sí, 2 dosis. dos Dos dosis. dosis. El Sí. guardado, la cadena de frío, ¿tiene más que ver con la de Sinovac o con la de Pfizer, que sabemos que tiene requerimientos súper distintos? No, es una vacuna muy sencilla, Muy una sencilla. vacuna cuyo manipulación es muy sencilla, Ya. tiene cuidados a niveles bastante normales de temperatura y tiene un muy buen, como dicen los gringos, handling, un muy buen manejo, es una Ya, vacuna muy sencilla de aplicar. Sí, perfecto. bueno, por otro lado voy al adyuvante, perdona, Sí. que el adyuvante, normalmente en las vacunas se usa el dióxido de aluminio, que es un metal, y esta vacuna ocupa un adyuvante que viene del quillay. De hecho, viene de 2 moléculas del quillay que son saponinas, 2 tipos de saponinas, y que hacen de adyuvante. Y este adyuvante no es la primera vez que se ocupa en vacunas, nosotros ya lo hemos ocupado en otras vacunas distintas de una vacuna de influenza o de tipo corona, pero se ha ocupado. Otro corona. Y es un ayudante que viene del quillay Mira. y por lo tanto es de origen vegetal, no de origen mineral como el dióxido de aluminio. Entonces también es una vacuna muy interesante donde hay muchos ojos puestos en ella y están muy expectantes de sus resultados. Y los resultados que hubo en las pruebas Son en la espectaculares. Commonwealth, en United Kingdom, fueron fantásticas. Sí, En 96% Inglaterra, contra el coronavirus original. Estoy leyendo así es. un traqueador de vacunas internacional del New York Times y 86% contra el B117, Variante inglesa. que vale en inglesa, y 49% contra la B1351. ¿Cuál variable es esa? Ay, La no 3. sé, no, Ya, no me yo sé las tampoco, pero no hay puede haber problema. sido la sudafricana, 2 dosis, desconozco. 3 semanas de diferencia, una con la otra. Sí. Y lo interesante, bueno, 96% contra el coronavirus original. Dime una cosa, este es el quillay. Este quillay es el quillay que nosotros conocemos, el mismo, ¿no es cierto? Sí, señor. El quillay chileno, que me imagino, o más bien pregunto, más que no tengo que imaginarme, ¿hay en otras partes del mundo, en nuestro continente, o en otras partes, solamente quillay es chileno? El quillay es solo chileno y es Mira. una maravilla de árbol. Ya, ya, ya. Y no le Sí. hace mucho daño porque por lo que yo he visto el quillay No. muchas veces lo matan cuando le sacan la corteza, en muchas partes Así porque es. tiene muchas utilizaciones, muchos usos y es tremendo porque le podan, le sacan la corteza y el árbol muere. Son árboles nativos maravillosos. Aquí, ¿qué daño Sí, le hacen al árbol? Mira, efectivamente no se le hace daño al árbol porque el quillay hoy, en la zona que habita naturalmente, está bajo estrés hídrico. Y nosotros, una forma de potenciar la vida del quillay es podándolo. Es Ya. podándolo para que tenga menos masa biológica que alimentar con agua y darle más posibilidades de vida. Nosotros vamos a los distintos predios donde hay quillay de la mano de CONAF y proponemos un plan de manejo que se basa exclusivamente en poda. Nosotros podamos el árbol asegurando su viabilidad y ocupamos la corteza que sale de la biomasa podada. Ah, Por lo perfecto. tanto, Pero estamos absolutamente de la convencidos. biomasa completa, no solo de la corteza. Nosotros ocupamos la biomasa completa, aun cuando para la vacuna en particular se requiere corteza. Pero no cualquier corteza de no cualquier árbol. Cada árbol es distinto y tiene un perfil de cortezas distinto. Y nosotros hacemos testeos previos hasta encontrar aquel individuo, aquel árbol, que tiene la concentración de las moléculas que nosotros buscamos, que son 2 moléculas muy particulares, y es ese árbol y esa corteza la que nosotros ocupamos su biomasa resultante de la poda. Perfecto. Y lo otro que hacemos también, y es un programa más a largo plazo que estamos desarrollando con otro laboratorio, pero también es que seleccionamos individuos particularmente ricos en las saponinas que nos interesan y los Ya. clonamos. Y nosotros tenemos unas parcelas
con clones de quillay, que es nuestro principal proyecto. ¿Para qué? Para no solo ocupar la corteza, sino que ocupar el árbol completo, que no es árbol nativo ya, porque es resultado de una plantación, eh, y ese árbol tiene la concentración de las saponinas que Está nosotros muy interesante. necesitamos. Por Ahora, lo tanto, las fuentes... ¿Mm? Andrés, es que por lo que estaba leyendo, ¿Sí? todavía no está aprobada por la FDA, ¿no? Porque estaba por salir, No, según el otro informe, estaba por presentarse ahora en marzo y podría estar ya en mayo aprobado por la FDA. así es. Es así, ¿no es cierto? Se mantienen esas fechas. Chile Sí, la no... vacuna está ¿Cómo? la vacuna está en trámite administrativo. En el Reino Unido ya está hace rato en trámite administrativo y dicen que está por salir. Es una noticia que yo no manejo. Ya. Y en abril comienza el trámite administrativo en la FDA y entiendo que dados los resultados obtenidos ya en fase 3 y conocidos, es un trámite que se espera sea exitoso. Ya, está en fase 3, está a punto de ser aprobado según todo en el FDA. Chile no tiene convenio con Novavax. ¿Hay No. conversaciones para que pueda llegar a Chile? ¿Qué cantidad de dosis? A ver, nosotros hicimos el contacto de las dos puntas. Nosotros nos acercamos al gobierno con dos ministros en concreto que se mostraron muy abiertos a conversar con Novavax y nos juntamos también con la punta de Novavax, con ejecutivos de primera línea de ahí. Hicimos nosotros el vínculo, pero a continuación ellos han seguido conversando. Nosotros desconocemos, porque somos un proveedor nomás, desconocemos si es que han avanzado Ya, o no en proveer esa vacuna. perfecto. O sea, todavía no hay seguridad que esta pueda llegar a Chile, pese a que tenga componentes como el Quillay, que son chilenos. Una nueva vacuna que puede llegar a Chile, tiene alto nivel de eficacia, ya está en fase 3 y pronto podría ser ya autorizada por la FDA. Andrés González, muchísimas gracias por comentarnos de esta novedad de la ciencia que nos abre más esperanzas de poder completar más vacunas en nuestro país. Que te vaya muy bien. Excelente. Muchas gracias. Buenas noches, gracias. Vamos a una pausa, espérenos, ya volvemos. Bueno, en el contexto de apretar un poco la mano en esta pandemia por las necesidades que tenemos, en virtud ya sea de que hay que darle más tiempo a las vacunas o porque tenemos elecciones muy pronto, la autoridad sanitaria decide apretar sobre todo en la región metropolitana, que es la región que más gente vive. 14 millones de personas van a quedar a partir del jueves en cuarentena total. No sabemos por cuánto tiempo. Serán 2 semanas como mínimo, probablemente, no lo sabemos. Es una aventura solamente decirlo. Pero eso conlleva que mucha gente, y usted probablemente conoce cercanos, sino usted mismo, que se pregunte qué hago yo si no salgo a trabajar. Si no salgo a trabajar, no gano ni un peso. Bueno, el mismo día que se anuncian estas medidas restrictivas a la circulación, a partir del jueves, el gobierno en la noche, a través de una cadena nacional, el presidente anuncia un paquete económico y social por 6.000 millones de dólares. Bueno, y tiene un montón de derivadas y un montón de aspectos de llegada. Algunos de esos vamos a conversar esta noche con Sebastián Villarreal, que es el subsecretario de Servicios Sociales. Sebastián, gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Hola Matías, muchas gracias por la invitación, muy buenas noches. Algunos de estos requieren un mero decreto, como el IFE, me estabas explicando, pero algunos otros requieren ir a la Cámara, ir al Congreso Nacional porque hay que discutirlos en el Congreso. Por ejemplo, hay algunos que tienen que ver con el bono, ¿no es cierto? Es el bono y el otro, el préstamo solidario. El préstamo solidario. ¿De qué se tratan estos dos y cuáles son las perspectivas de aprobación? Bueno, Matías, de hecho, la discusión legislativa comenzó hoy día en la Cámara de Diputados, la Comisión del Senado, donde junto con el ministro de Hacienda estuvimos precisamente iniciando esta discusión, que lo que busca es establecer este bono de 500.000 pesos, que puede llegar a ser hasta 750.000 para un grupo importante de trabajadores de nuestro país. ¿Quiénes son ellos? Aquellos que están desde un sueldo mínimo, es decir, 326.000 pesos, hasta los 2 millones de pesos. Hasta el 1,5 millones, en caso que sea aprobado tal cual como hoy día está propuesto y se ha iniciado la discusión, estamos hablando de que recibirían 500.000 pesos como por concepto de un bono base que aumentaría hasta 750.000 pesos en caso que en el hogar de este trabajador hayan niños menores de 18 años, hayan adultos mayores, hayan personas con discapacidad. Y un tema muy importante que hoy día estamos discutiendo. Disculpa, ¿cuántas veces este bono? ¿Bono único? Este es un bono único que va a tener 2 pagos. Un primer pago que se hace a los 10 días una vez que se solicita y que entra en vigencia la ley, que tiene que ver con el bono base de 500.000. Y el incremento adicional
por familia es lo que se pagaría al mes después y que constituiría lo que podría ser hasta 750.000 pesos por trabajador. Y recordemos que si en una casa, por ejemplo, en una familia de 4 personas, donde hay 2 trabajadores que han visto disminuido sus ingresos en un 20% o abiertamente estaban ganando el sueldo mínimo y por lo tanto están exentos de demostrar esa caída, si hay 2 niños podrían llegar a recibir hasta 1.250.000 pesos tan pronto sea aprobada la ley. Requisito es haber perdido un porcentaje de los ingresos, ¿no es así? Pero hay que distinguir, y acá hicimos un aprendizaje y hemos recogido también lo que han planteado nuestros parlamentarios del oficialismo y también de la oposición, que ¿qué pasaba? El año pasado, para acceder al bono clase media, tú tenías que tener un ingreso desde los 400.000 pesos hasta los 2 millones. ¿Qué pasaba? Hay un grupo importante de personas que hoy día ganan el sueldo mínimo y que tenían un mayor ingreso porque provenían de ingresos informales. Claro. Luego, o variables. O variables. Por lo tanto, tú no tenías la posibilidad de demostrar esa caída de ingresos. ¿Qué hicimos ahora? A todos aquellos que están desde los 326.000 hasta los 408.000, ellos están exentos de demostrar esta caída. Y por lo tanto, por el solo hecho de solicitarlo, pueden acceder a este 400 hasta 408.000 brutos. 408.000 brutos. Ya. ¿Y por Esas qué personas 408.000 brutos? solamente se inscriben y por el inscribirse Solamente están lo exentos de explicar. solicitan, están exentos de explicar y lo van a recibir. Y van a recibir este incremento de hasta 250.000 pesos en la medida que cuenten con un registro social de hogares y que en este hogar hayan niños, hayan adultos mayores, hayan personas con discapacidad que les hace acreedores de este monto adicional. Si nos está viendo alguien que... Esto es por internet, ¿no es cierto? Esto va a ser a través de una plataforma que va a disponibilizar el servicio de impuestos internos. Y las personas que o no se manejan en internet o no tienen internet o les va a resultar difícil entender los requisitos, ¿pueden ir a un Chile Atiende? ¿Pueden hacerlo en una oficina de servicio de impuestos internos? ¿Cómo podrían hacerlo? Bueno, sin duda que nosotros hoy día en tiempos de pandemia tenemos que priorizar que sea una atención, ojalá remota, que sea a través de la página web. El proceso va a ser muy simple. Y en la misma lógica de cómo opera la declaración de impuestos, lo que va a disponibilizar el Servicio de Impuestos Internos es solamente una solicitud al beneficio. Automáticamente lo que va a hacer el Servicio de Impuestos Internos va a decirle a la persona si califica o no califica. No hay que Pongo adjuntar. RUT. Pongo un RUT. Y tiene clarito si me bajó lo que pide o lo que va a pedir la eventual ley. Exactamente. ¿Y por qué también acá hay un cambio? El año pasado las personas tenían que hacer una declaración de ingresos. Lo que estamos haciendo ahora es simplificar finalmente incluso lo que la persona tiene que declarar y con todos los datos administrativos que dispone el Estado, que inmediatamente la persona sepa si lo recibe o no lo recibe y si lo reciba, que el pago llegue dentro de un plazo de 10 días. Ya, la primera parte del bono. La primera parte del bono que tiene que ver con estos 500.000 pesos, que es el bono base, como lo hemos llamado. Perfecto. ¿Cuál es la otra medida de las varias que hay que requiere ley? La otra medida es el préstamo solidario. ¿Y en qué consiste el préstamo solidario? Aquí ya la demostración de la caída de ingreso es menor, es solamente un 10%, no tiene un tramo, es decir, esto lo puede solicitar una persona que incluso tenía ingresos por sobre los 2 millones. Yeah. ¿Y en qué consiste? Es un préstamo a 4 años con un año de gracia sin intereses en el cual la persona va a poder solicitar hasta un tope por cuota de 650.000 pesos. ¿Qué ocurría en la versión del año pasado? La persona podía acceder a un monto que no podía ser superior al 70% de lo que habían disminuido sus ingresos. Ahora eliminamos ese requisito, se estableció solamente un monto, puede pedir incluso hasta el 100% de la disminución que tuvo el trabajador, pero hay solamente un tope de 650.000 pesos. Si la persona recibió el bono clase media, va a poder recibir solamente 2 cuotas del préstamo. Si no recibió el bono clase media, puede solicitar hasta 3. Y lo importante, esto se comienza a pagar... ¿3 cuotas iguales? 3 cuotas iguales de hasta 650.000 pesos. 3 cuotas de 650. Por lo tanto, una persona podría recibir 1.950.000 pesos en caso que efectivamente solicitara las 3 cuotas y no haya recibido el bono clase media. Y también va a tener una forma de solicitarlo simplificada, poniendo el RUT también va a reconocer a la persona y sus disminuciones. Así es. ¿O voy a tener que entrar a dar pruebas de...? No.
esto va a estar cargado y precargado, por decirlo de alguna manera, en el sitio web, de manera que sea simple, porque hoy día lo que está pidiendo la ciudadanía en estos momentos donde, naturalmente, a partir del anuncio, donde se han incrementado las medidas de confinamiento, es que estas ayudas, y esto es lo que ha pedido el presidente, que lleguen de manera rápida y un grupo importante de personas. Lo vimos con el ingreso familiar de emergencia. Las medidas que anunció el presidente nos van a permitir llegar hasta 9,3 millones de personas que van a poder recibir el ingreso familiar de emergencia, que sin duda, si bien estamos enfrentando una pandemia que no tiene ningún parangón, tampoco habíamos tenido una transferencia monetaria de esta magnitud a esta cantidad de hogares y con estos recursos involucrados en la historia de las transferencias de nuestro ¿Cómo país. opera el nuevo IFE? ¿Quiénes son las personas y los montos? Aquí, Matías, lo que hemos buscado es que el IFE sea más simple y que llegue a mayor cantidad de personas y mejoremos los ingresos. ¿En qué consiste? ¿Cómo vamos a ver esta simpleza? Lo que anunció el presidente es la automatización de todos los hogares que recibieron el pago 6 del IFE en el mes de octubre. Recordemos, ¿por qué el mes de octubre del año pasado fue el bono más grande que hemos entregado, que llegó a 8,2 millones de personas? Hoy día lo que estamos diciendo con esta automatización es que si alguno de estos hogares hoy día se encuentra en una comuna en cuarentena, van a poder recibir este beneficio de manera automática en el mes de abril sin necesidad de solicitarlo, y en caso que hayan estado en cuarentena más de 14 días, estamos hablando que es un bono de 100.000 pesos por integrante familiar, y en caso que sean menos de 14 días, un día, 2 días, ahí son 60.000 pesos por integrante. Por integrante. Por integrante, por lo tanto, en una familia de 4 estamos hablando de 400.000 pesos, en una familia de 4 que haya estado menos días, van a ser 240.000 pesos. Todas estas distintas medidas, y hay más todavía, ¿son unas u otras o hay algunas en que se pueden eventualmente sumar? Se complementan. Y, por ejemplo, y así también lo estamos estableciendo en el caso del bono clase media, un hogar podría llegar a recibir el ingreso familiar de emergencia, Sí. que lo recibió en enero, febrero, Por y ejemplo, ahora solicitar... De 4 personas, 400.000 pesos, Claro. por ejemplo. ¿Qué va a ¿ya? pasar en ese caso? ¿Y el bono? ¿Qué va a hacer en el caso de esa familia de 4? Recibió 400 y el bono hasta de 500. En este caso, a estos 500.000 pesos se le van a restar lo que recibió la persona en el mes de enero y en el mes de febrero. Por lo tanto, en una familia de 4 personas, también sigamos con el ejemplo de 400, este es un hogar que habría recibido 800.000 pesos y por lo tanto, básicamente no tendría recursos para el bono clase media, porque estamos hablando de un máximo de 750. Pero convengamos que el promedio del hogar que hoy día está recibiendo el ingreso familiar de emergencia son cerca de 2 personas, máximo 3 personas, por lo tanto hoy día lo importante es que se hace compatible, y después del bono clase media la persona puede seguir recibiendo el IFE, porque el presidente también anunció la extensión para los meses de mayo y junio. Sebastián Villarreal, ¿qué pasa con los trabajadores informales? Porque todos decíamos, es muy fácil, metes el RUT, tienes rápidamente lo que has recibido, lo que bajaron tus ingresos, pero eso es para trabajadores formales. Hay muchos que, por ejemplo, viven en una comuna que ya está en cuarentena o entra en cuarentena y que es vendedor ambulante, por ejemplo, o trabaja de colero en una feria. Esas personas no están en registros. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Cuál de estos beneficios les llega a ellos y cómo pueden obtenerlo? Para el mundo como que tú bien describes, que son aquellos que si no salen a trabajar, no ganan, y hoy día en tiempos de pandemia, donde están confinados, naturalmente sus ingresos están en ceros, es precisamente... Perdón, pero además informal, porque puede haber gente de ingresos variables, pero que está formalizado. Totalmente. Yo me refiero al variable no formalizado. Totalmente, y en esa lógica es para ellos que el ingreso familiar de emergencia es el mecanismo para recibir una ayuda del Estado. Por eso es que también estamos llegando a un número tan importante. Ahora ahora el beneficio del mes de marzo, que vamos a comenzar a pagar ahora este viernes 26, son 6,3 millones de chilenos los que ya lo están recibiendo. Por lo tanto, es esta vía, el ingreso familiar de emergencia, en el cual tú hoy día tus ingresos no tienes cómo demostrar, y lo único que vas a tener que poder emplear es una declaración jurada donde tú señalas que tus ingresos disminuyeron o están efectivamente en cero, los que te habilitan para poder acceder al beneficio en la medida que estés en una comuna que esté en transición, Sí. en cuyo caso tienes que estar dentro del 60% del registro social de hogares, o si estás en cuarentena, junto al 60% del registro social de hogares también entra todo el universo del sexto aporte del IFE que entregamos en octubre del año 2020. Y eso es para el mes de abril. El mes de abril, el mes de mayo y el mes de junio, que fue el anuncio de la extensión
que hizo el presidente el día de ayer y por lo tanto estamos parte hablando... ahora en abril, me refiero. Parte ahora en abril. A partir del 8 de abril comienza el proceso de solicitud porque también hay familias que no recibieron el IFE el año pasado y por lo tanto tenemos que dejar abierto el espacio para que la gente lo solicite. Y eso es importante. Desde el 8 de abril hasta el próximo 18, a través de la página web www.ingresosemergencia.cl, importante que las personas lo puedan solicitar. Recordar, no se necesita clave única, no hay que adjuntar ningún papel y solamente solicitarlo y en caso que lo estés haciendo por primera vez, hacer tu declaración de ingresos. ¿Dónde puede estar todo este legajo de distintas medidas para que las personas con calma puedan leer y ver dónde clasifican ellos? Bueno, hay mucha información, son muchas las medidas. ¿Dónde está simplificado? Y todo está simplificado en un solo sitio, que es la página de la Red de Protección Social, que es proteccionsocial.gov.cl. Ahí, Matías, lo que hicimos ahora también es una innovación que establecimos un buscador de beneficios. Ya. Tienes que responder de una manera muy simple, que no tarda más de un minuto, 6 preguntas, que son más bien que nos permiten caracterizarte, ubicarte, después identificar cuáles son los problemas que te aquejan. Si estás sin empleo, si estás enfrentando una enfermedad de alto costo, si no tienes cómo pagar la universidad, te va orientando a partir de los problemas y de ahí tú puedes encontrar información en lenguaje simple, ciudadano y lo más importante, cómo puedo acceder a ese beneficio a través del buscador. Por lo tanto, hacer el llamado a que puedan visitar la página www.proteccionsocial.gov.cl. Sebastián Villarreal, subsecretario de Servicios Sociales, muchas gracias por estar esta noche aquí. Muchas gracias, Matías. Que te vaya muy bien. Muchas gracias. Hacemos una pausa, ya volvemos, espérenos. ¿Aumenta la delincuencia? Bueno, no graves robos, evítelos con Tepillé, la empresa líder en seguridad preventiva con monitoreo de cámaras de seguridad y audio disuasivo en tiempo real. Tepillé protege 24/7 su empresa y también su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tepillé.cl. Nos vamos a la pantalla grande, revisamos nuestro portal de noticias 24horas.cl. Brasil supera por primera vez los 3.000 muertos por COVID-19 en un día. Este es un problema tremendo y está muy cerca. Nosotros no limitamos con ellos, pero tiene un nivel de influencia por su tamaño, por su población, en general Brasil, que pone en serios riesgos la región completa. Hacemos una pausa y volvemos. Espéranos. Estamos de vuelta en Vía Pública.